Aquí inició todo. El mito dice que cuando aún era de noche, cuando aún no había luz, cuando aún no amanecía, los dioses se llamaron unos a otros y se juntaron en Teotihuacán. Reunidos, aseguraron con sacrificios el nacimiento de un nuevo sol y su tránsito por el cielo, dándole equilibrio infinito a lo diurno y a lo nocturno, a la luz y la oscuridad. Así nació el quinto sol. Teotihuacán es el lugar de los orígenes, especialmente para los aztecas, que la ubicaron como el sitio mítico donde comenzaba su universo. En sus peregrinaciones, los habitantes del centro de México encontraron una ciudad abandonada de la que no conocieron la lengua, el origen o la historia, pero que aún hablaba a través de su monumental escala. Quizá por eso, y porque se trataba de una civilización anterior a ellos, los aztecas la nombraron la ciudad donde nacen los dioses, donde se hicieron los dioses. Pero mucho antes de que la descubrieran y la reflejaran en sus rituales, en su arquitectura y en su arte, Teotihuacán había desarrollado características propias que le permitieron extender sus tentáculos por toda Mesoamérica. Fue un centro estratégico por los recursos que poseía, un complejo asentamiento multiétnico regido por un gobierno compartido, un centro de intercambio macrorregional, una capital de Estado, un modelo del cosmos mesoamericano. Hoy, más de 1000 años después de su colapso, millones de visitantes se apropian del lugar cada año. Suben y bajan por los palacios y templos de esta ciudad de gigantes, caminan por sus calzadas y habitan sus espacios. Teotihuacán llama poderosamente por lo que se conoce de ella, pero también por lo que falta saber. Las dudas alrededor de esta ciudad de misterios han enganchado los afanes científicos de varias generaciones de arqueólogos. De los 20 kilómetros cuadrados de extensión original que tenía Teotihuacán, solo se conoce el 20%. De su historia no existen registros escritos, por lo que los especialistas solo cuentan con los datos arqueológicos para trabajar. No conocemos el nombre que le dieron los habitantes originales a su ciudad, entre otros motivos porque no se conoce cuántas y cuáles lenguas se hablaban. Teotihuacán es el topónimo náhuatl utilizado por los aztecas. Tampoco sabemos quiénes fueron sus gobernantes, porque nunca se ha encontrado una tumba real, a pesar de que en la ciudad se registran cientos de años de trabajo científico. De su final, del colapso de Teotihuacán, falta saber cómo se quebró el pacto social que les permitió vivir en paz durante 5 siglos y quiénes iniciaron la violenta revuelta que terminó con esta civilización. Afortunadamente, hay quienes insisten en buscar las respuestas aquí, en el mismo lugar de las dudas, bajo la tierra. Durante 40 años, la doctora Linda Rosa Manzanilla ha caminado el valle de Teotihuacán. Su trabajo arqueológico busca reconstruir la intimidad de los habitantes de esta megalópolis, desde los artesanos de clase baja hasta los miembros de las élites intermedias y gobernantes. Descifrar esta información aporta datos para entender el origen, los hábitos, las actividades y el comportamiento de quienes habitaron la más grande ciudad mesoamericana de la época. El proceso al cual he dedicado mi vida como arqueóloga es el proceso de formación de los estados arcaicos y de las sociedades urbanas, las primeras sociedades urbanas. ¿Cómo se pasa de sociedades
aldeanas, después cacicales, a sociedades estatales, y cómo se pasa de vivir en ciudades, en centros, tipo villas, a las primeras grandes metrópolis. Entonces, el proceso de formación de transformación hacia esa complejidad sería el primer punto que me interesa. Obviamente Teotihuacán, estando muy cerca de la Ciudad de México, llamó mucho mi atención, pero además por la escala del fenómeno urbano, es gigantesca la ciudad. 20 kilómetros cuadrados de extensión de una ciudad muy planificada, ortogonal, a ángulos rectos, las construcciones con módulos constructivos, con una traza urbana muy planificada, realmente no es fácil de ver en el mundo antiguo, en sociedades muy antiguas. $125,000 personas de distintos grupos étnicos habitaron 20 kilómetros cuadrados de espacio construido. ¿Cómo pudieron vivir en paz durante 5 siglos? La visión de Linda Rosa Manzanilla sostiene que el modelo de convivencia se basó en pactos y consensos entre grupos sociales muy diversos, que terminaron por construir una estrategia corporativa de gobierno que evitó revueltas, alzamientos, cualquier insinuación de golpe de Estado. A diferencia de las sociedades mayas o zapotecas contemporáneas a Teotihuacán, que estaban regidas por un rey, que además podía personificar una deidad, la diversa sociedad teotihuacana requería un cogobierno que mantuviera los equilibrios. Teotihuacán reconocía así que los grupos sociales estaban por encima de los individuos que detentaban el poder, un paradigma incluso en nuestros días. La excepción del fenómeno Teotihuacán yace no en el hecho de tener a 100,000 personas en un solo lugar, sino que esas personas sean de distintos grupos étnicos y que se requiera organizar a los grupos sociales en unidades corporativas, donde los grupos sean más importantes que los individuos. Una de las estrategias para dar orden a esta diversidad teotihuacana es la traza urbana. La retícula obedece a la organización social del espacio, pero también busca reflejar los 4 rumbos del universo en estricta concordancia con la idea de que se trata de una ciudad cósmica. Visto desde el cielo, el espacio terrestre de Teotihuacán está dividido por 2 ejes transversales, uno este-oeste y otro norte-sur, conocido como Calle de los Muertos. A lo largo de casi 5 kilómetros de longitud, la Calle de los Muertos es la columna alrededor de la cual se organizó la ciudad. Al sur se encuentra la Ciudadela, más adelante la Pirámide del Sol y en el extremo norte la Pirámide de la Luna. La traza es equivalente a orden y simbólicamente es muy poderosa, una flor de 4 pétalos donde todo está orientado a 15 grados 17 minutos del norte franco. Todo, incluso las lejanas terrazas construidas en los cerros que limitan al oeste del valle donde se asentó esta civilización. Teotihuacán, aparte de los barrios, está dividido en 4 sectores. La calzada de los Muertos es el eje norte-sur, la calzada este-oeste es el cruce, digamos, este-oeste, y hay 4 sectores en Teotihuacán. Hay una representación, la única, de hecho, en el propio Teotihuacán, que es la vasija de las colinas que encontró un arqueólogo sueco, Sigvald Linné, quien excavó en Teotihuacán en los años 30. Él encontró esta vasija muy famosa que está en el Museo de Antropología, donde están 4 individuos vestidos como élite, con 4 emblemas distintos, haciendo rituales de siembra, que en general nosotros encontramos
en Teotihuacán, en las áreas administrativas de los barrios, este tipo de ritual de tirar semillas con líquidos. Y cada uno tiene un emblema distinto. Entonces, mi propuesta de cómo está sectorizada Teotihuacán en 4 grandes distritos, de los cuales vienen las casas gobernantes, los 4 cogobernantes, es que las aves de rapiña están al noroeste, los jaguares y felinos al noreste, con el dios de las tormentas como deidad importante, los coyotes al suroeste y las serpientes al sureste, con su templo de la serpiente emplumada. Y entonces están los 4 emblemas en la vasija de las colinas y los 4 individuos. Por lo tanto, yo no creo equivocarme de que en el Consejo de Gobierno probablemente participaron 4 personas, o 2, que serían los 2 linajes fuertes. Pueden ser 4, pueden ser 2. Porque en Cholula, que después tenemos las fuentes del posclásico, claramente estipulan que hay 2 cogobernantes en Cholula, que es un heredero de la tradición teotihuacana, sin duda alguna. Esta pieza de cerámica constituye un importante eslabón en la reconstrucción que la doctora Manzanilla hace del sistema social teotihuacano. Un sistema en el que la cabeza es un cogobierno que evita golpes de Estado y una base agrupada por oficios que vive en conjuntos que funcionan como vecindades. Pero en medio, entre la cabeza y la base de la estructura social teotihuacana, existió una élite intermedia que pudo haber sellado el destino de esta megalópolis. Grupos organizados en barrios, con alianzas regionales y capacidad para mover bienes suntuarios sin control del Estado. Son unidades prácticamente autónomas que compiten con sus riquezas, organizadas alrededor de un centro de barrio y una coordinación. Ellos conocían el poder. Ahora, ¿cómo lo hicieron? No dejaron registros escritos, no sabemos cómo sucedió esto. Lo único que yo puedo entrever por mis investigaciones en varios puntos de la ciudad de Teotihuacán es que había una tensión entre la disposición administrativa desde arriba y la gestión del barrio con su libertad de acción, de traer bienes suntuarios, de enriquecerse con ellos. Entonces yo creo que esa tensión al final de la historia teotihuacana rasgó este tejido, este pacto multiétnico que es muy frágil. Y yo creo que la revuelta que dio fin a Teotihuacán, o por lo menos el inicio del fin con este gran incendio en las áreas de gestión de las élites gobernantes, toda la Calzada de los Muertos, Xala, Quetzalpóatl están incendiadas, pero a temperaturas altísimas. Todas las esculturas están rotas en muchos pedazos, etcétera. Es una revuelta interna de los barrios hacia las élites gobernantes. Un gran incendio provocado hacia el año 550 de nuestra era marcó el final de Teotihuacán. ¿Quién o quiénes lo provocaron? Está por saberse. Pero si el fuego aparece en el colapso de la ciudad, también es protagonista en su construcción. Grupos de distintos orígenes llegaron a este lugar hacia el fin del primer siglo de la era cristiana. El Popocatépetl registraba entonces una gran actividad volcánica que expulsó a estos grupos de sus lugares de origen y los reunió más al norte, en el valle de Teotihuacán. Las erupciones no solo provocaron oleadas migratorias, seguramente también marcaron el imaginario de los pueblos que huían de ellas. ¿A qué se debía esa destrucción? ¿Qué significaba esa fuerza salida de la tierra? Sin duda, se trataba del fin de una era y el principio de otra nueva. El calendario marca el año 80 después de Cristo, pero las principales ocupaciones sedentarias en este valle se dieron muchos siglos atrás. En el Valle de Teotihuacán tenemos fechas cercanas al 400 antes de Cristo como la primera ocupación formativa del valle. En general no hay muchos sitios excavados de ese periodo previo al inicio de la era cristiana,
Uno de ellos es Cuanalan, que es una aldea que está, digamos, en la salida del Valle de Teotihuacán y confluencia con el lago de Texcoco. Es una aldea de chozas, de bajareque, de 5 por 5 metros, una vida muy aldeana en el sentido de que son familias nucleares, papá, mamá e hijos, viviendo cada uno en una casa. Hay actividades externas en patios, en áreas abiertas como hornos de rostizado, hay entierros, hay pozos troncocónicos para almacenar maíz, por ejemplo. Y una subsistencia que aprovecha todos los recursos, los del lago de Texcoco, porque hay presencia de peces de agua dulce, los de la llanura cercana al lago, porque hay obviamente cultivo de maíz, de frijol ayocote, frijol, el frijol normal, calabaza. Hay también, por cierto, de variedades de maíz, hay 4 variedades de maíz, es decir, se está cultivando con mucha diversidad. Hay aprovechamiento de animales de la llanura, pero también del bosque, y maderas de la zona ya de las estribaciones de la sierra, de tal manera que es una subsistencia bastante diversificada y aprovechamiento de distintos puntos del el lago de Texcoco, el Valle de Teotihuacán y la subida a la sierra. Entre 1974 y 1975, la doctora Manzanilla excavó una pequeña porción de Cuanalan junto con Marcella Frangipane de la Universidad de Roma La Sapienza. Hasta ahora, es la única aldea anterior a nuestra era excavada en el Valle de Teotihuacán. La vida aldeana de la zona no cambió hasta que alrededor del primer siglo de la era cristiana hace erupción el Popocatépetl y grupos con sistemas de vida más sofisticados migran a este lugar. Lo que sucede posteriormente, ya cuando la ciudad monumental es trazada, le puedo decir que algunos de esos grupos llegaron a este valle, porque esta disposición de 3 estructuras que rodean un patio con un altar fue recreada de manera monumental en el Valle de Teotihuacán. Es decir, estos grupos que huyeron de las erupciones del Popocatépetl seguramente llegaron a un valle que ya tenía aldeas de gente local. Entonces, sin duda alguna, la erupción del Popocatépetl marca un momento de catástrofe. No hay duda, porque los movimientos que generó este evento fueron amplios. ¿Cómo se va construyendo la multiculturalidad en el Valle de Teotihuacán? De ese momento crucial, se tiene muy poca evidencia arqueológica. Lo que se sabe es que iniciaba la construcción de las 2 pirámides principales. La del Sol llama poderosamente la atención por varios motivos. El primero, porque fue construida en una sola etapa, hecho que da cuenta del control y la organización de recursos con que ya contaba para entonces la ciudad. La pirámide del Sol es en realidad una montaña de tierra. Los teotihuacanos la levantaron con material extraído de los campos de cultivo próximos. Posteriormente se colocó un revestimiento de piedra que replica los ángulos del cerro Patlachique para evitar fallas y desbordamientos. Se trata de un eco visual, tal vez hasta de una guía constructiva. La pirámide del Sol fue la edificación de una montaña sagrada para hacer la contraparte de esa otra montaña que estaba destruyendo sitios, el Popocatépetl. Comúnmente se piensa que esta pirámide de 65 metros de altura estuvo dedicada al culto al Sol, cuando en realidad los teotihuacanos la dedicaron al dios de las tormentas. Entonces, el tener una montaña de la fertilidad haciendo la contraparte de una montaña destruyendo con esta erupción y el símbolo que es el fuego, es decir, fuego y agua, 2 montañas, dos polos, digamos, de esta cosmovisión. La ciudad de Teotihuacán comienza así a configurar su esplendor.
El valle ofrece todas las ventajas: materia para construir a nivel monumental, manantiales de agua, canteras para extraer la piedra que se convertirá en herramienta y una ubicación privilegiada en la ruta de la Cuenca de México a la costa del Golfo. Su diversidad y su orden llaman a artesanos, a constructores, a gente que participará de una vida urbana sofisticada y diversa. Teotihuacán se define a partir de este momento como la primera entidad urbana multiétnica de Mesoamérica. El centro del mundo estaba en construcción. Nació del fuego del volcán. Nadie imaginaba que moriría por el fuego del hombre. Es simple, incluso en apariencia. Emparenta con la luz de distintas maneras. A veces es transparente, a veces opaca, pero siempre reflejante. Es común que la confundan con roca, pero en realidad se trata de un vidrio. Por su belleza o por su aguda fractura que la convierte fácilmente en un instrumento de corte, la obsidiana fue una de las materias primas más importantes del antiguo mundo mesoamericano. Estaba presente en las cocinas, en los talleres, en los artesanos, en altares y ofrendas, en las garitas militares. Su color generalmente es negro o gris, pero existe una obsidiana muy particular de tonos verdes, que es llamada la obsidiana del poder. ¿Por qué? Porque su exploración y control en los inicios de nuestra era le dio un gran prestigio a sus propietarios, la ciudad de Teotihuacán. Esta es la Sierra de las Navajas en el estado de Hidalgo, uno de los pocos yacimientos de obsidiana verde conocidos en el mundo. Ubicada a aproximadamente 50 kilómetros de Teotihuacán, la Sierra de las Navajas constituyó una de las principales vetas controladas por el estado teotihuacano. La explotación, talla y comercio a gran escala de este recurso fue determinante para el desarrollo de la megalópolis. Como materia prima, este vidrio volcánico estaba presente en lo elemental y en lo complejo. Funcionaba igual en artefactos que para crear objetos simbólicos. El control de los depósitos de la Sierra de las Navajas, así como de otros cercanos de menor tamaño como los yacimientos de Otuma en el Estado de México, permitió a Teotihuacán garantizar grandes suministros de esta materia prima, así como su distribución y comercio en Mesoamérica.
Si uno quiere construir la capital del cosmos en la Tierra, requiere de abundantes recursos. Este valle estaba listo para entregárselos a su ciudad. Yo creo que lo que ocurrió es que con una primera llegada de gente huyendo de las erupciones volcánicas del Popo y con la posibilidad de tener agua dulce en estos manantiales, material constructivo como el tesontle, el basalto, la andesita, la toba volcánica, con la obsidiana que yace muy cerca. Aquí en Otumba tenemos una de las fuentes de obsidiana gris, y la Sierra de las Navajas, no lejos del Valle de Teotihuacán, la obsidiana verde que le dio prestigio a Teotihuacán, con estas fuentes de materia prima para crear los instrumentos, las puntas de proyectil, los cuchillos, las navajas para cortar, las raederas para trabajar pieles, los raspadores para trabajar fibras, pues tenemos todo, o sea, tierra agrícola, materia prima para instrumentos, materia prima para construcción y agua. Entonces es un valle privilegiado, y el doctor Milon agregaba que es la ruta más sencilla de paso entre la costa del Golfo y la Cuenca de México sin pasar por los volcanes. Muchas ventajas. Entonces seguramente esta ruta de conexión a la costa del Golfo permitió la llegada de gente de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz al Valle de Teotihuacán. El desarrollo de Teotihuacán como una megalópolis se entiende en una expresión: recursos. Si la obsidiana provenía de depósitos ubicados en el noreste del valle, otra importante materia prima se extraía de los cerros circundantes: madera. La evidencia arqueológica establece que existía un pequeño bosque de encino en la ladera norte del Cerro Gordo, ese que escolta la pirámide de la Luna, y había un bosque de pino extendido al sureste del valle, en estas montañas que hacen eco visual de la pirámide del Sol. Si bien hay muchas interrogantes sobre la transformación del paisaje y las marcas que ha dejado el clima en la región de Teotihuacán, los investigadores coinciden en que ha prevalecido el carácter semiárido del valle, en contraste con la región sur de la Cuenca de México, que es la zona de Chalco y Xochimilco. Pero a pesar de que la vegetación asociada a Teotihuacán emparenta con el semidesierto, el plan maestro de construcción de la ciudad no se detuvo, y la madera viajó kilómetros y kilómetros para apuntalar esta civilización. Estamos en la parte más semidesértica de la Cuenca de México. La parte más fértil, más húmeda está en el sur de la Cuenca de México, en Chalco, Xochimilco. Esta es la parte semidesértica. Siempre fue así. De hecho, tenemos evidencias arqueológicas de cactáceas, de nopales, de agaves, de magueyes, en el formativo. Es decir, digamos que la vegetación, excepto el pirul que viene de Perú, que trajeron los españoles del Perú, que son estos árboles tan vistosos, ¿verdad? Estos no son de la flora local. En general, tendríamos un matorral de encino en el Valle de Teotihuacán y encinares y pino en las zonas más altas. Es decir, no del Valle de Teotihuacán. La madera para los recintos de Xala, para techar estos gigantescos recintos, viene de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Se llama Pinus streptacantha y son enormes pinos. Imagínense de 2.800 traerlo con solamente tracción humana, enormes pinos para crear estos enormes recintos. Es mucha fuerza de trabajo en traer esa madera que techó los recintos principales de todo Teotihuacán. De hecho, las casas multifamiliares, los recintos están techados con morillos de madera y vigas de sostén más gruesas abajo. Entonces, esos morillos de madera fueron cortados hacia 200 después de Cristo, y una vez que se pandeaban las vigas de sostén, se quitaba la viga y se reemplazaba, pero los morillos permanecían desde 200 después de Cristo. Es una madera reciclada
hasta el final de la época teotihuacana. La necesidad de madera de una mancha urbana de 20 kilómetros cuadrados es superlativa, no solo para apuntalar cientos de palacios y conjuntos habitacionales, también para construirlos y adornarlos. Muchas civilizaciones antiguas, Teotihuacán incluida, aprovecharon el uso de la cal como cemento para unir piedras, levantar muros, techos y pisos, o bien como recubrimiento para sus edificios. La cal es un producto que se obtiene cuando se calcinan piedras calizas a 800 grados centígrados. Alcanzada esta temperatura, las piedras se descomponen en óxido de calcio, que al sumergirlo en agua se transforma en una pasta que va endureciéndose lentamente conforme se seca. ¿Cómo se obtenían estas altas temperaturas? ¿De dónde provenía esta demanda energética? De la quema permanente de grandes cantidades de madera. El furor constructivo en una de las más grandes ciudades preindustriales del mundo requirió de toneladas y toneladas de cal. Según los cálculos del Dr. Luis Barba, la cantidad de cal que Teotihuacán necesitó equivale a una hilera de camiones de 3,5 toneladas, cargados y formados defensa contra defensa de la Ciudad de México a Tijuana, Baja California. La cifra arroja más de 2,000 toneladas de material. El Valle de Teotihuacán es una de las más grandes ciudades preindustriales del mundo. Es enorme esta mancha urbana, sin duda alguna. Y esto genera una presión sobre recursos, no hay duda. La explotación de la madera para techar recintos, madera como combustible para hornos de cerámica. Este es un centro de manufactura de cerámica. Para la quema de la cal, es mucho combustible, también combustible para los anafres de 125,000 personas, pero en general pensamos que para los anafres hay muchas otras posibilidades de combustible. El rastrojo del maíz, pencas de maguey, los coprolitos, los desechos sólidos de los seres humanos que pueden ser secados y utilizados como combustible. Hay otras alternativas. Sin duda hemos encontrado polen de pinos y de encinos en los sitios. Eso era lo que estaba alrededor del valle, en las zonas altas. Pero hay mucha madera que fue utilizada para techar, para quemar cal y para producir cerámica. En la construcción de la gran ciudad, los arquitectos e ingenieros teotihuacanos dispusieron de todos los materiales que les brindaba el valle, sacando provecho al máximo de sus cualidades. 20 kilómetros cuadrados de ciudad se edificaron con toba volcánica, basalto y tezontle, extraído del subsuelo. Para la extracción del tezontle, por ejemplo, excavaron cuevas y túneles durante el primer siglo de nuestra era. Una vez explotadas, estas canteras adquirieron un importante sentido para una ciudad que se asumía como el centro del cosmos mesoamericano. Se transformaron en el modelo del inframundo. Los túneles entregaron piedra para después recibir rituales, convertirse en el lugar donde se deposita a los muertos. Teotihuacán, digamos ya como gran valle que tiene muchas ventajas, el doctor René Millón citó varias de esas ventajas, citó la presencia de un valle amplio, abierto, se decía que había muchísimos manantiales de agua dulce en el valle, hay materia para construir. A nivel monumental, la escoria volcánica, el basalto, la andesita, el tepetate están en el subsuelo, se pueden extraer fácilmente, ¿verdad? En estas concavidades que ustedes ven atrás de la pirámide del Sol, de estas depresiones, se extrajeron y se crearon túneles que después fueron recreados de manera simbólica, ¿verdad? Pero originalmente son canteras para extraer tezontle, ¿no? Y se construye una ciudad gigantesca para dar orden a esta diversidad que ya llamaba a artesanos, a constructores, a gente de varios lados para participar en un esfuerzo común para crear una gran ciudad y una vida urbana muy sofisticada y multiétnica.
La idea de la multietnicidad es algo que define a Teotihuacán y es la primera entidad urbana multiétnica de Mesoamérica. Construida como el centro del mundo, como el lugar que le da sentido al cosmos en la Tierra, Teotihuacán es el gran coordinador del centro de México. Un pulpo con acceso a abundantes recursos, con una privilegiada ubicación geográfica y aliados que le permitieron extender sus tentáculos a miles de kilómetros a la redonda. El mapa jugó a favor de este estado pulpo, porque el valle de Teotihuacán se conecta de manera fluida con la costa del Golfo de México, sin pasar por la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, lo que le retribuyó en continuos intercambios comerciales. Esta conexión se confirmó a través de las excavaciones de la doctora Manzanilla en Teopancasco, un conjunto habitacional al sur del núcleo de Teotihuacán, donde identificó los restos de 14 variedades de peces provenientes de la laguna Nautla, en Veracruz, así como una variedad de conchas, entre muchos otros objetos marinos. No hay antecedente similar en ningún otro barrio teotihuacano. La fauna local del valle consistía básicamente en perros y guajolotes criados de manera doméstica, en conejos en algunos lugares muy específicos. Cazaban liebres y venados en las sierras circunvecinas y una variedad amplia de aves migratorias que iban y venían del lago de Texcoco, cuyo plumaje se preservaba para ser utilizado en grandes tocados. Teotihuacán se presentaba a sí misma como un lugar de abundancia. Sus élites construyeron una idea de prosperidad que funcionó como imán y tarjeta de presentación entre las comunidades rurales de Mesoamérica. En este valle corre el agua, hay extensos campos irrigados en donde todo reverdece y un entorno rico en alimentos y plantas floridas. Algo muy cercano al paraíso, algo muy cercano a la propaganda. Yo creo que el mural de Tepantitla, que es este mural maravilloso que está replicado en la Sala Teotihuacana del Museo Nacional de Antropología, es en mucho la propaganda que las sociedades corporativas nos transmiten. No son las figuras de los gobernantes como en el área maya, no son las hazañas de esos gobernantes, no están sus nombres, no sabemos de sus rituales de los gobernantes, pero están los grupos sociales, están las personas, esta diversidad haciendo actividades, digamos, varias, ¿no? Pero está la abundancia de los mantenimientos, del agua, esta idea de abundancia. Esto es algo de propaganda. Es la manera en que Teotihuacán se quiere presentar ante la gente foránea. Este es el lugar de abundancia y el lugar del dios de las tormentas, ni más ni menos. La propaganda muestra fértiles campos, agua infinita, abundante vegetación. Presenta una ciudad sagrada donde nada escasea y todo reverdece. Pero la realidad era otra, porque si bien existían manantiales que abastecían de agua dulce la ciudad, la explotación del bosque, el crecimiento de la mancha urbana sobre el valle y la erosión masiva de los suelos iba mermando los recursos de la gran ciudad. No podía ser de otra manera. Ocupaciones masivas explotando un valle durante varios milenios tuvieron un efecto, y si bien no existen evidencias contundentes de que una causa ecológica haya intervenido en la caída de Teotihuacán, especialistas aceptan que el estrés ambiental provocado por la erosión, la deforestación y el abastecimiento irregular de agua se agregó a la tensión social que terminó con el tejido de esta ciudad hacia el año 550 de nuestra era. El problema es que las ventajas de un valle con muchos recursos, pues permitieron la llegada de muchos grupos, se asentaron en la ciudad, se les dio orden con esta traza urbana, la estructura corporativa permitió que no hubiesen golpes de Estado continuos,
en fin, había grupos de distintas procedencias, la ciudad creó un prestigio como un centro incluyente, un centro pues urbano magnífico, y mucha gente vino a esta ciudad sagrada, porque además de ser capital de un estado es una ciudad sagrada, ¿verdad? Está trazada de manera, digamos, muy ad hoc a la cosmogonía mesoamericana de entonces, con un plano terrestre dividido en 4, un inframundo representado por esos túneles de extracción de estos materiales, y pues el cielo y las deidades celestes, ¿verdad? Entonces era también un centro ideológicamente muy poderoso de atracción del dios de las tormentas como deidad estatal. Pues era el dios principal de todo Mesoamérica. ¿Cómo no van a venir aquí a la Roma de entonces, no? Pero, sin duda alguna, la presencia de una población muy grande afectando recursos, pues creó debilidades en el sistema y tensiones al interior, de manera que la revuelta sobrevino y la merma de recursos también. Y si la sequía se prolonga durante mucho tiempo, como auguró la doctora Enriqueta García, sin duda alguna se colapsa, porque no hay manera, no hay formas de tener alimentos preservados durante mucho tiempo. Tampoco se sabe acerca del origen de Teotihuacán como de su colapso. Las tensiones sociales pudieron haberse combinado con los problemas ambientales y marcar así el declive de esta enorme ciudad multiétnica. Probablemente los consensos se agotaron y los manantiales también. Donde había vida, polvo quedó, porque no existen los recursos ilimitados y no hay sistema político que sea eterno. Ni siquiera en un valle con tantas ventajas como el de Teotihuacán. Ni siquiera en la ciudad de los dioses.